Vamos a compartir aquí la presentación. Ahí creo que va. Ahí sí, ¿cierto? Sí. Bueno, para quienes ya me conocen, ¿cierto? Y quienes no, mi nombre es Paula Jara, soy psicóloga de profesión, postitulada en Familia, Violencia e Interculturalidad de la Universidad Católica de Temuco. Y hoy estamos acá junto a Lenix Díaz, también psicóloga, quien nos va a acompañar en esta cápsula o entrega de material ya más bien vinculado a todo lo que tiene que ver con autocuidado. Tratamos de entregar en este formato bien resumido algunas estrategias, ¿cierto?, de intervención, de autocuidado, considerando que nos encontramos trabajando con profesionales y con equipos que están al cuidado ya de personas que presentan necesidades educativas especiales, equipos que son de alto riesgo también, dadas las características de su trabajo, los componentes, ya sea atención de violencia de género, infancia, vulneración de derechos, o lo que les comentaba anteriormente. Entonces, hoy día les presento a Lenix Joana Díaz Orduz. Ella es psicóloga, se encuentra maestrando en psicoinmunoneuroendocrinología, ¿cierto? Psicóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga y maestrando en psicoinmunoendocrinología de la Universidad Favaloro de Buenos Aires, Argentina. Ella es invitada, docente invitada de consultora especializada CEDEP y también del Centro de Formación y Capacitaciones CEDEP. Así que le damos la bienvenida, ¿cierto?, a Lenix. Y previo a esto, comentarles un poquito su disciplina. Ella está en una profesional vinculada ya por más de 10 años al trabajo con primera infancia en el sector público principalmente. Trabaja activamente en temáticas relacionadas a la crianza y el desarrollo integral con un abordaje intersectorial y comunitario. Ya siempre desde el área de la primera infancia, de la Secretaría también en Prevención de Salud y a nivel municipal en la provincia de Buenos Aires. Ha llevado adelante programas de manejo de estrés en acompañantes terapéuticos y cuidadores de personas con autismo. Y dirige actualmente el programa Formando Formadores, ¿cierto?, de Fundación Ángeles de la Guarda en Colombia. También ha liderado algunos diplomados y cursos en temáticas vinculadas a la intervención con autismo, educación inclusiva, trastorno del desarrollo y neurodiversidad. Ponencia en congresos y seminarios, ¿cierto?, como conferencista internacional en temas relacionados al manejo de estrés de cuidadores, atención a la primera infancia y trastornos del neurodesarrollo, ¿cierto? Entonces, bueno, en este contexto es que nosotros queremos entregarles a ustedes material que pueda ser de uso práctico y que les pueda ayudar también al trabajo consigo mismo y con sus equipos. Así que Lenix, es toda suya en la pantalla y bienvenida a CEDEF. Bueno, muchísimas gracias, Paula, por la presentación. Un saludo a todas las personas que puedan visualizar esta cápsula. Voy a compartir pantalla. Permítame. Como les decía Paula, ahí se ve la pantalla. ¿Están viendo la presentación? ¿Estás viendo la presentación? Sí, se ve perfecto. Bueno, muy bien. Realmente el tema del estrés que está en el trasfondo de cualquier tipo de actividad que se implemente para el autocuidado, es algo que me interesó desde un principio, desde hace unos cuantos años, que me he vinculado al trabajo con equipos que se dedican a intervenir en la temática del autismo. ¿Sí? Y me fui dando cuenta que era un tema que atravesaba múltiples profesiones y múltiples actividades, ¿sí? Dentro de ellas las que mencionó Paula, y que creo que va a ser el público que va a poder observar esta cápsula y que se va a poder beneficiar.
Así que vamos a iniciar con esta presentación que he titulado Autocuidado de los docentes. Los docentes, así como las personas que trabajan en los equipos con personas con necesidades educativas especiales, los docentes en general, sobre todo teniendo en cuenta ahora que las aulas son diversas, que estamos incorporando, dando los primeros pasos, a pesar de que ya hace muchos años los modelos han cambiado, y la inclusión es ley en muchos países. Estamos todavía tratando de luchar para que esto se pueda implementar, ¿no? Y brindar las herramientas para que los docentes puedan trabajar y abordar la diversidad en las aulas. Entonces, creo que es un tema que es bastante amplio y afecta a los docentes en general, ¿no? Tenemos varios factores que pueden estar relacionados con el trabajo en sí, que hacen parte del día a día de la dinámica laboral de los docentes, ¿no? Que creo que para todos ustedes pueden ser familiares. Acá he elegido algunos que consideré así como los más relevantes, pero seguramente que hay un montón, específicamente hablando de los temas laborales, ¿no? De las presiones a las que pueden verse sometidas los docentes o sometidos. Una de ellas creo que coincidirán en que es la más compleja, o por lo menos acá en Argentina es un tema de continua manifestación, que es los salarios dignos, ¿no? En proporción con todo lo que implica, toda la responsabilidad que implica la actividad docente, ¿no? El estar a cargo de la educación de los niños, el abordar la diversidad, como les decía antes, el tratar con los padres, sobre todo después de la pandemia, que seguramente se están encontrando con padres muy desbordados, con padres sobrecargados, con padres que no están pudiendo lidiar adecuadamente con todas las presiones en un contexto socioeconómico bastante complejo, en el que creo que coincidimos casi todos los países hoy por hoy, sobre todo los que venimos más complicados, ¿no? En Sudamérica, Colombia, Argentina sobre todo, Chile. Entonces, creo que hay un conjunto, un cóctel bastante complejo, y que dependiendo de lo que en donde cada uno se ubique, este cóctel va a ser mucho más peligroso. Entonces tenemos también jornadas extensas, jornadas laborales muy extensas, docentes que van de una institución a otra para poder completar, poder tener un salario digno, un salario completo para poder mantener a sus familias. Además de eso, tienen que llevarse trabajo a la casa, o sea, el docente tiene que estar contestando mensajes de los padres a deshoras, que generalmente, no sé si les sucede a ustedes, pero a veces es con la primera frase de perdóname la hora, discúlpame la hora, y viene toda una consulta que muchas veces se extiende y que no puedes resolver en ese momento, pero bueno, la persona tiene el impulso y la necesidad de ponerla de manifiesto. Y con todo esto tiene que lidiar el docente, ¿no? Entonces, son muchas cuestiones, escasez de materiales, porque las instituciones no siempre tienen los materiales adecuados, muchas veces poniendo de su bolsillo para poder lograr las actividades que se propuso. Es muy común esto. Las presiones de los padres y de los directivos, porque bueno, los padres no siempre son muy amables y agradecidos con el docente, muchos de ellos sí lo son, pero no todos. Entonces lidiar con estas presiones no es fácil. Las instituciones también tienen determinados lineamientos y también responden a otras presiones, entonces estas las descargan en los docentes cuando no hay un liderazgo adecuado, ¿no? Que es lo que generalmente pasa.
No es la regla, pero pasa muchas veces, ¿no? Los directivos también están sobrepasados y teniendo que responder a otro tipo de tensiones y terminan descargándose en los docentes. Y bueno, y en, en los demás personas que hacen parte de la institución. Aulas numerosas, los docentes teniendo que responder a aulas de 30, 40 alumnos, muchos de ellos con diversidad dentro de la neurodivergentes, con necesidades educativas especiales, que hace muy complejo el desarrollo de las actividades, ¿no? Y que estas personas tienen derecho a estar ahí, pero si no están dadas las condiciones, se hace muy difícil, muy cuesta arriba, ¿no? Muy a costa de la salud física y emocional de los docentes. Los sueldos bajos, el poco rendimiento que ya les decía, son una serie de cuestiones que se van acumulando y que van haciendo mella en la salud física y mental de los docentes. ¿Sí? Digamos, hay una exigencia y hay un compromiso enorme sobre los docentes de educar. Sobre los docentes está el futuro de los niños, el futuro de la educación de una nación, ¿no? Y esta exigencia no siempre está acorde con la remuneración y con el reconocimiento, ¿no? Entonces, se necesita, es una profesión que necesita mucha vocación, ¿no? Seguramente por dinero no es, ¿no? Entonces hay mucha vocación, mucha entrega de parte de los docentes, pero cuando se sale con todos estos ideales, con estas ganas de cambiar el mundo de las facultades y se encuentran con la realidad, es un choque muy fuerte, ¿no? Y si no se sabe gestionar toda esta frustración que se genera, toda esta todos estos inconvenientes emocionales que se van acumulando, terminan por afectar de manera crónica a los docentes, ¿no? Entonces vamos a hablar del estrés, que es un mecanismo que les decía que está subyacente a todas estas cuestiones y que creo que es la raíz del problema, ¿no? El primero, o la persona que mejor explicó el estrés fue Hansely, este fisiólogo que se dedicó a hablar del síndrome generalizado del estrés, lo denominó síndrome generalizado de adaptación. Pidió que lo escribieran sin ese, ¿no? Por supuesto nadie le hizo caso, que no lo tradujeran, porque lo que él quiso explicar, para él no tenía una traducción a ningún idioma, y tenía que escribirse de esa manera, ¿no? Sin ese. Por supuesto no le hicieron caso, en español se escribe con E y con tilde, pero bueno, en realidad me estoy refiriendo a la misma cuestión, ¿sí? Acá por respeto a este célebre Celi, lo escribí sin E. Entonces él lo describe como una respuesta general estereotipada y que implica la activación del eje hipotálamo pituito adrenal, que ya les voy a hablar un poquito de eso, y del sistema nervioso autónomo. O sea, cuando hay una situación a la cual tenemos que hacer frente, tenemos un mecanismo que está en todas las personas, que se dispara y nos permite responder a esas demandas. Entonces, ¿qué significa esto? Que el estrés no es malo, ¿no? Tiene muy mala prensa. Siempre que hablamos de estrés, creo, en la mayoría, o por lo menos siempre que en los sondeos que hacemos en los grupos, cuando se trabaja el tema, en general, tienen una connotación negativa del estrés, ¿no? En Colombia hay un dicho muy popular que dice que cuando algo te molesta, algo te incomoda, dicen, uy, qué estrés, ¿sí? Es una expresión popular. Entonces, esto habla de la connotación negativa que tiene este término, este concepto. Entonces, en realidad, si no tuviéramos una pequeña cuota de estrés o en algunos momentos una gran cuota de estrés, no podríamos responder a las demandas, ¿sí? Necesitamos de esta activación fisiológica para poder responder. Cuando queremos cruzar la calle y viene un auto, si nos quedáramos así caminando despacio, como, ay, bueno, que pase el auto,
muy posiblemente nos pasaría por arriba, o por lo menos en ciertas ciudades donde no se respeta mucho el peatón. Me parece que por lo menos cuando fui a Santiago, los autos se detenían cuando iba pasando un peatón, ¿sí? Son más educados, no sé si todavía, pero bueno, en Bogotá no pasa eso, en Buenos Aires no pasa eso, en esta ciudad tampoco. Entonces, necesitamos esa activación que es automática, ¿sí? Porque yo no estoy pensando, ay, tengo que activarme, tengo que mover mis piernas más rápido, ¿sí? No es una cuestión de que pasa por lo cognitivo, ¿no? Es algo automático, por eso interviene el sistema nervioso autónomo. Eh, Ustedes saben que el sistema nervioso se divide en autónomo, sistema nervioso autónomo, simpático, el sistema nervioso autónomo se divide en simpático y parasimpático. Entonces, esta activación del eje hipotálamo pituito adrenal responde a la parte del sistema nervioso autónomo simpática, ¿sí? Entonces, esta es la encargada de la activación. Bueno, acá en esta diapositiva quería hacer una pequeña salvedad, ¿sí? La mente humana es capaz, a través del cerebro, de generar una sensación de amenaza emocional que el cuerpo actúa con la misma intensidad de que si fuera una amenaza real. La emoción implica que el cerebro envía una señal al cuerpo. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque este mecanismo que tenemos de respuesta es un mecanismo muy primitivo, ¿sí? Es un mecanismo que viene de nuestros antepasados, que salían a cazar y que tenían que defenderse de los predadores, ¿no? Viene es, digamos, ancestral. Si pensamos en ese momento, las amenazas eran reales, ¿sí? Era un tigre, no sé, algún dinosaurio, qué sé yo, algún animal salvaje que venía a comérselos, ¿no? Entonces tenían que rápidamente correr, huir, el mecanismo de lucha o fuga del que habló Canonibar, del que hablaron Canonibar, donde yo puedo huir o pelear, ¿no? Lucha o fuga, son como las dos respuestas, o frizarme, es otra de las respuestas que puede haber, ¿no? Me quedo congelado, no sé para dónde ir. Entonces, este mecanismo es muy primitivo, ¿sí? Pero si pensamos en las amenazas con las que tenemos que lidiar en nuestro día a día, muchas de esas amenazas están acá, están en nuestra mente, ¿no? Entonces me miró mal mi jefe, me miró mal la directora, ¿sí? Seguramente me odia, seguramente le cayó mal que yo hice o no hice esto, que soy un docente así como muy innovador y ella quiere que yo sea más estructurado o estructurada, entonces le caigo mal, me odia, me va a echar, ¿sí? O esta mamá se va a quejar, o, digamos, para ponerlo en un contexto de trabajo, pueden ser otro tipo de amenazas que uno perciba en los vínculos emocionales, ¿no? Y que pueden estar acá, en la cabeza solamente, que son cuestiones que, eh, eh, digamos, gracias a la teoría de la mente, entonces nosotros hipotetizamos sobre lo que el otro piensa de nosotros, ¿no? Y sobre lo que el otro piensa que nosotros pensamos del otro. Entonces nos generamos una serie de rumiaciones mentales que tienen consecuencias reales en el cuerpo, ¿sí? Entonces, digamos, este pequeño paréntesis me parecía muy importante para tener en cuenta que todo esto que rumiamos, que le damos vueltas, y que empieza a generar una preocupación, nos mantiene alejados del presente, ¿sí? Que es otra de las claves principales, ¿sí? No vivimos en el presente. Vivimos en el pasado o en el futuro, ¿sí? ¿Cómo es esto? En el pasado, preocupándonos por lo que sucedió, por lo que hicimos, por lo que nos hicieron, por lo que no fuimos capaces de resolver, pero que muchas de esas cosas no tienen solución, ¿sí? Porque solamente podemos tener injerencia en el presente, en el hoy. Lo que hagamos en el presente va a modificar el futuro, pero con la acción, ¿sí? No solamente desde acá, porque
si vemos la cara de esta chica, seguramente está, ¿y ahora mañana qué voy a hacer? No sé, vamos a hipotetizar un poco de qué podría estar pensando ella, ¿no? Y, ay, tengo que leer todo esto y no voy a alcanzar. Y si mañana llego y no tengo preparada la clase, y los chicos, uy, encima estos chicos que están cada vez peor, ¿sí? Y si vienen mañana alborotados, ay, ¿no? Y si vienen cansados y empiezan a gritar, no, no soporto más, ay, qué agotada que me siento, ¿verdad? ¿Cuántas veces no empezamos no recuerdo en este momento quién lo decía, pero que nos pasamos la vida preocupándonos por cosas que generalmente nunca van a suceder, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver este mecanismo que eh, sucede de manera automática, pero que podemos frenar y que hay estrategias para frenarlo, que nos dispara la cabeza para atrás y para adelante, ¿no? Hacia adelante, hacia el futuro nos genera ansiedad, ¿no? Porque el solo hecho de pensar en esto que puede suceder, que generalmente son cosas negativas, ¿no? Porque tenemos esa capacidad también las personas de imaginarnos futuros terroríficos y complicadísimos, porque si nos imagináramos futuros maravillosos y bienaventurados, pues quizás la pasaríamos mejor, ¿no? Pero tendemos a imaginarnos estas cosas terribles que pueden pasar y que generalmente terminan no sucediendo, y sí sufrimos un montón en el camino, ¿no? Entonces, eh, digamos, la parte aguda del estrés se relaciona con esta ansiedad, tiene mucho que ver con esta ansiedad que genera este viaje hacia el futuro que hacemos de manera continua. Bien, dada esta introducción, vamos a volver otra vez a lo que les comentaba anteriormente, que era el eje hipotálamo-pituito-adrenal, ¿sí? O el eje HPA. Este tiene que ver con el sistema nervioso autónomo, la rama simpática, ¿no? Esta rama simpática es la que nos permite activar. Tiene irrigaciones por todo el cuerpo y envía una señal, ¿sí? Vemos que hay una señal de estrés, ¿sí? Cualquier situación que para cualquiera de nosotros sea estresante, porque no para todos es la misma, cambia dependiendo de cada uno. Esto va a una estructura que se llama la amígdala. La amígdala es la encargada de determinar qué es peligroso y qué no es peligroso, ¿sí? Peligroso en términos de qué es amenazante para mí, ¿sí? Porque el cerebro, como les decía, lo vive como una amenaza para su vida, ¿sí? La mirada negativa de alguien, una situación económica compleja, o cualquiera que sea estresante para la persona, lo vive como algo peligroso y amenazante para su vida, ¿sí? Entonces dispara una respuesta hormonal que va al hipotálamo. El hipotálamo, del hipotálamo va a la hipófisis anterior, de la hipófisis van a la glándula adrenal, y todo esto genera una cascada hormonal que tiene como función poner el cuerpo en condiciones de responder, como si fuera a defenderse del tigre o del jabalí o del animal que lo va a comer, ¿sí? El gran problema es que, como les decía, muchas de estas preocupaciones de hoy en día están en nuestra cabeza. Entonces nosotros generamos toda esta cascada hormonal sin movernos de una silla, ¿sí? Entonces todo esto va teniendo un impacto mayor, porque si esto tuviera una función física, digamos, de huida, donde nosotros tuviéramos que correr, o por ejemplo, como les decía en un principio, acelerar el paso porque viene un auto que nos puede pisar, habría una manera de gestionar esta descarga hormonal a nivel físico y eliminarla, pero no, estamos sentaditos y esto se descarga cada vez que sentimos que hay una amenaza, ¿no? Todas las veces que quiera, ¿sí? Entonces,
seguramente han escuchado hablar del cortisol. Es una de las hormonas que se dispara en esta respuesta autónoma, y a corto plazo nos permite tener un aumento de la respuesta metabólica, ¿sí? Aumenta la glucogénesis y la resistencia insulínica, eleva la presión arterial y prepara el sistema inmune para contrarrestar agentes patógenos, ¿sí? Y a largo plazo produce problemas graves en la salud, ¿sí? Cuando esto es repetido, cuando esto es continuado, no está tan bueno, ¿sí? Cuando esto digamos, no hay una respuesta, el sistema está preparado para que haya una respuesta de activación, y posterior, una vez que se ha resuelto la situación, para que haya una recuperación, ¿sí? Es fundamental que esta recuperación venga. De esta recuperación se encarga también el sistema nervioso autónomo, pero en esta ocasión su rama parasimpática. Entonces tenemos el simpático y el parasimpático, ¿sí? El simpático nos prepara para la acción, y el parasimpático, a través también de otras descarga hormonal, prepara el organismo para la recuperación. Entonces es el que se encarga de reparar lo dañado, es el que se encarga de restablecer el equilibrio, ¿sí? Pero cuando esto no sucede, cuando estamos continuamente disparando alarmas, 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 tenemos un exceso de cortisol, un exceso de adrenalina, noradrenalina, y todo esto va produciendo un desgaste en las diferentes estructuras, porque digamos que esto tiene impacto en todos los órganos de nuestro cuerpo. Todos los órganos tienen receptores para el cortisol, ¿sí? Entonces, a largo plazo esto tiene incluso cambios plásticos en el cerebro, ¿sí? Cuando se pasa de un estrés agudo, que es normal, el que nos permite responder, este estrés bueno o estrés, es el que nos permite responder en la vida diaria y que es necesario, ¿sí? Pero cuando se pasa a un estrés crónico, que sería el estrés entre comillas malo, este sí produce una serie de desgaste en el cuerpo, ¿sí? Se dice que todas las enfermedades de las que nos vamos a morir algún día tienen un componente inflamatorio, y ese componente inflamatorio es producido por el estrés crónico, ¿sí? Porque, digamos, impacta en todos los sistemas, y uno de ellos es nuestro sistema inmune. Entonces, cuando el cuerpo siente que está en continua amenaza, hay mucha producción de citoquinas proinflamatorias, y estas empiezan a generar, es como si nuestro cuerpo estuviera continuamente injuriado, dañándose, ¿sí? Entonces, esto empieza a generar dificultades en los diferentes tejidos, ¿sí? Inflamación cerebral incluso. El cortisol genera cambios plásticos en la amígdala, en esta estructura que les mencionaba, que es la encargada de disparar la alarma del estrés, y la hace más grande, ¿sí? Entonces, una amígdala más grande es una amígdala más hiperalerta, es una amígdala más sensible. Entonces, piensen en alguna persona que ustedes la notan, que ustedes podrían describir que esta persona está como pasada de vuelta, diríamos, está como complicada, está como, no se encuentra bien emocionalmente, no sabemos por qué, qué le pasa, pero si ustedes piensan en una persona así, todos hemos conocido personas así, o capaz estamos lidiando con algún compañero que esté así, o la pareja, o alguien de la familia, están como así, como, le hablas y ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sí? Como hiperalerta. Esta es digamos, una de las señales que se está llegando a un extremo, ¿sí? Y también tiene otro cambio plástico que produce que es muy relevante, sobre todo para ustedes docentes, para todos en realidad, pero que lo conozcan ustedes es muy importante, y es que tiene un impacto en el hipocampo, ¿sí? Y el hipocampo está relacionado con el aprendizaje. Entonces el hipocampo lo hace chiquitito, chiquitito, cada vez más chiquitito, y hay, digamos, hay pruebas, evidencia científica de esto. Entonces,
una persona estresada difícilmente, o bajo un nivel de estrés continuo, difícilmente va a poder aprender. Un niño estresado en un ambiente que le resulte estresante difícilmente va a poder aprender, ¿sí? Entonces con eso hay que tener también mucho cuidado, ¿no? Si nuestra aula está siendo un ambiente adecuado o no adecuado para el aprendizaje de los niños, ¿no? Como ven, este tema impacta en todos los niveles. Pero bueno, hoy por hoy los importantes son ustedes y nos estamos ocupando de ustedes. Así que les continúo describiendo estos mecanismos, ¿sí? Les voy a mencionar acá la alostasis, ¿sí? La alostasis es, siempre hablamos de la homeostasis al referirnos o seguramente la han escuchado, es un término más conocido como la recuperación del equilibrio, ¿verdad? Pero en realidad la alostasis es un término mucho más adecuado para el equilibrio en organismos tan complejos como los seres humanos, ¿sí? Entonces, nosotros no somos una heladera que se recupera la temperatura y se equilibra la temperatura y ya está. Nosotros estamos en continuo movimiento. Todos nuestros sistemas están en continua regulación y contrarregulación. Entonces, la alostasis hace referencia a un equilibrio en medio del cambio, en medio del movimiento, ¿sí? Entonces, McEwen describió este mecanismo de esta manera. Hay diferentes acontecimientos vitales que hacen que percibamos el estrés de determinada manera, las circunstancias, ¿sí? Se encuentran estresores ambientales que no a todo el mundo le impactan de la misma manera, no para todos estos estresores ambientales son iguales. Y además tenemos los traumas infantiles, ¿no? Las vivencias, ay, perdón. No me deja volver para atrás, a ver. Ahí está. Los traumas infantiles, ¿no? Que cada uno en mayor o menor medida puede tener. Entonces todo esto condiciona la manera como percibimos el contexto donde estamos viviendo, ¿verdad? Entonces podemos percibir nuestro mundo como un mundo amenazante, desesperanzador, o un mundo lleno de posibilidades, ¿no? Entonces esto hace esta percepción, esta manera como miramos el mundo, hace que tengamos determinadas respuestas fisiológicas. También hay diferencias individuales, la experiencia, el contexto, hacen que respondamos de determinada manera, ¿no? También cada uno tiene su forma específica de responder, ¿sí? Acá tenemos entonces las respuestas conductuales, ¿no? Este mecanismo de huida o lucha. Hay maneras digamos que esto es, ¿cómo podemos huir ante una situación? Podemos evadirla a través de conductas problemáticas, conductas de consumo problemática, por ejemplo. Listo, me tomo una pastilla, consumo alcohol y me olvido, esto no pasó, ¿no? Esto no existe. Pero lamentablemente es por un ratito nada más, ¿no? Después vuelve otra vez la situación y esto se complica. O de maneras más adecuadas, como por ejemplo a través del ejercicio, que sería una estrategia adecuada de afrontar una situación a la que no podemos cambiar, pero que sí nos resulta, sí genera una dosis de ansiedad, ¿no? Entonces, todo este mecanismo funciona, se va retroalimentando y nos permite la adaptación. Pero cuando esto falla, se produce la carga alostática. La carga alostática implica la sobrecarga de los sistemas, ¿sí? Entonces, todos estos sistemas funcionan de una manera perfecta y equilibrada, ¿sí? Activándose y desactivándose, dañándose y reparándose, ¿no? Y cuando esto se sobrecarga, cuando
estos sistemas simpático y parasimpático no son, sobre todo el simpático no es suficiente, el parasimpático no es suficiente para reparar, se produce un desequilibrio y a este desequilibrio se le denomina carga alostática. Y cuando cuando el sistema tiene una carga alostática, seguramente estamos cerca de la enfermedad, ¿sí? Ahí difícilmente hay una vuelta atrás, ¿no? O ya no hay que emprender acciones preventivas, sino reparadoras, ¿no? Esto es muy interesante que conozcan, me pareció muy, muy relevante porque realmente es algo muy actual, aunque no sea tan nuevo, sobre lo cual se está investigando muchísimo y que tiene que ver con el envejecimiento, ¿sí? Elizabeth Blackburn es una bióloga científica, es una doctora en biología, que ganó un premio Nobel de Medicina y Fisiología por describir los telómeros y describir la función de la telomerasa, ¿sí? Los telómeros son, como verán acá en esta imagen, son las parte como el capuchoncito, la protección de los cromosomas. Dentro de los cromosomas está nuestro ADN. Entonces, cuando la célula se divide, el telómero va disminuyendo, va cortándose o disminuyendo su grosor, ¿sí? Y la telomerasa, que es una enzima, es la que permite que este telómero se mantenga y mantenga su vitalidad, su duración, ¿sí? Entonces, la célula se divide por X cantidad de veces hasta que ya no hay más telómero, ¿sí? Entonces, lo que marca es la vida, es como si fuera el reloj biológico de la célula. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa con esto? Qué interesante. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Dirán ustedes, ¿no? Una psicóloga y una investigadora en estrés crónico en madres de chicos con discapacidad y con condiciones crónicas, en su mayoría con autismo, que se llama Elisa Apel, buscó a Elizabeth Blackburn y le propuso investigar qué pasaba con los telómeros de estas madres, ¿no? Entonces hicieron una primera investigación con un grupo de madres y descubrieron, para su sorpresa, que los telómeros de las madres que tenían niños con alguna condición de discapacidad eran más cortos que los telómeros de las madres de niños con madres que no tenían, de madres de niños sin discapacidad, ¿sí? Es decir, traducción, ellas tenían una edad biológica algunas 10 años menor que su edad real, ¿sí? Entonces, eran 10 años más viejas, por así decirlo, de una manera coloquial, que otras madres que tenían la misma edad, ¿sí? Entonces, 10 años más viejas, ¿sí? Madres que llevaban muchos años cuidando de estos niños. Y además descubrieron que había una diferencia fundamental en la manera como cada una percibía el estrés. Entonces, a mayor percepción negativa de su situación, mayor estrés, por ende, telómeros más cortos. Y menor acción de la telomerasa, ¿sí? Entonces, estos dos mecanismos estaban relacionados. Este descubrimiento de Blackburn está impactando en lo que es la investigación del cáncer y la investigación del envejecimiento, ¿sí? Hay miles y miles de estudios al respecto, ¿sí? Y bueno, me parece súper relevante porque es la prueba de cómo el estrés, la percepción de una situación como estresante puede impactar en nuestra calidad de vida, ¿sí? Y también encontraron que cuando hicieron un seguimiento y encontraron que las personas que
cuando se vinculaban a los grupos y empezaban a recibir apoyo, sus telómeros empezaban a mantenerse, ¿sí? Entonces se recuperaban. ¿Qué quiere decir? Que con nuestra mente podemos impactar en nuestras células, de manera negativa o de manera positiva. Fíjense qué enorme poder, ¿no? No son los otros, ¿no? Somos nosotros mismos. Pero además, la ayuda de los otros permite que nos sintamos mejor y por ende nuestra situación se perciba de otra manera y esto también impacta. Entonces, en muchos estudios se encuentra que el apoyo social, las redes sociales sólidas, fuertes, contribuyen y son factores protectores para todas estas dificultades, ¿sí? Así que es una información muy, muy interesante para tener en cuenta. Ahí está. Entonces, es fundamental, como un principio básico, a tener en cuenta que para cuidar de otro, tengo que poder cuidar de mí mismo o de mí misma, ¿sí? Es un principio que quiero que no se olviden, ¿sí? Y como docentes, tienen un rol que se convierte en un rol de cuidadores de alguna manera, ¿no? Ustedes cuidan la emocionalidad y la posibilidad de desarrollo intelectual de un niño, ¿no? Esas dos cosas, y es un rol muy clave, ¿no? Y de alguna manera, quizás traje esta frase que se aplica a los cuidadores, pero que también pienso que tiene mucha relevancia para los docentes, ¿no? Y si estamos continuamente dando, llega un momento en que nos agotamos, ¿sí? Entonces, para poder ejercer esta labor de una manera adecuada, es necesario que tengamos en cuenta que parte de esa labor y parte de nuestro trabajo, o de su trabajo como docentes y como cuidadores, es poder cuidarse a ustedes mismos, ¿sí? La pregunta muchas veces es, ¿quién cuida a los que cuidan? ¿No? Y realmente dentro del cuidado está implícita la autorresponsabilidad, ¿no? Dentro de los adultos, algo fundamental que nos hace adultos es poder tomar responsabilidad y autorresponsabilizarnos, ¿no? Y dentro de esto está el autocuidado. No podemos esperar que otros vengan a cuidarnos, ¿sí? Que la institución por fin se dé cuenta de lo importantes que somos y tome cartas en el asunto y nos cuide, ¿no? Que nuestros compañeros digan, ay, no, la verdad que no puedo ser de esta manera con mi compañero, tengo que ser mejor, ¿sí? Y y cambien el ambiente, no. Esto implica que cada uno tiene una responsabilidad sobre eso. Y algo mágico que sucede es que cuando en los entornos laborales, cuando las personas empiezan a tomar responsabilidad, esto produce un efecto contagio, ¿sí? Entonces sí tiene un impacto en los otros. Pero lo único que en lo que podemos tener poder cada uno, ¿sí? Es en nosotros mismos, ¿no? No podemos cambiar a otros, solo podemos cambiarnos a nosotros mismos, si es esa la decisión. Entonces, el autocuidado es una responsabilidad de cada uno, ¿sí? Y es un requisito fundamental para poder ejercer de la manera adecuada y poder tener el impacto que queremos en el otro, poder tener el impacto que queremos en el otro de la manera adecuada. Ay, perdón, ahí estoy. Muy bien, entonces esto se conecta con esta frase. Este es el símbolo de presencia. Esta gotita cae en el centro y se arma en esta especie de onda, ¿no? Es como estar en el centro, en la presencia, ¿no? Acompañar y educar y abordar la diversidad de los alumnos requiere de personas a su alrededor que estén disponibles, que estén presentes. Entonces,
Recuerden la imagen de hace un rato de la chica, de la docente que estaba así, ¿no? Si yo estoy en el pasado o en el futuro, no estoy acá, ¿sí? No estoy en el presente. Y para poder percatarme si mi alumno está aprendiendo de la manera adecuada, si estoy pudiendo transmitir de la manera adecuada, si algo está sucediendo entre los compañeros, si el ambiente que estoy generando no es el pertinente, si estoy pudiendo llegar a todos de la manera que cada uno lo necesita, tengo que estar presente, porque si estoy preocupada, si estoy atrás o adelante, no va a haber manera que pueda registrar, que pueda estar disponible para esos chicos, ¿sí? Para esos chicos, para esos padres que vienen con su angustia, no hay manera, ¿sí? Entonces, todo va girando en la misma línea, ¿no? Son como pequeñas piezas del rompecabezas que se van uniendo y le van dando sentido a todo esto. O por lo menos esa es mi intención, ¿no? Entonces ustedes dirán, pero ¿y qué puedo hacer? ¿Sí? ¿Cómo puedo implementar estas acciones cuando no tengo tiempo? Si no me alcanza el tiempo, ¿cómo hago? ¿Sí? Que es una pregunta muy válida, ¿verdad? Pero muchas veces no se necesita incluso generar cosas distintas o cosas muy radicales, ¿no? Son pequeñas gotas, paso a paso, ¿sí? Algo fundamental es poder integrar el autocuidado a las actividades diarias, ¿sí? Un ejemplo de esto es, mientras me estoy bañando, es un momento en el que no puedo, digamos, mientras uno se está bañando no puede hacer otra cosa, ¿verdad? Tiene que bañarse, no puede hacer otra cosa. Pero somos tan hábiles para hacer otras cosas mientras no podemos hacer nada más que eso, nos las rebuscamos, entonces mientras nos bañamos estamos pensando, ay, ¿qué era lo que tenía que hacer más tarde? Y uy, no, ¿cómo me habló esta persona? Y la verdad que no tiene derecho a hablarme de esta manera, o ese desgraciado que se me cruzó por el camino, o, ¿sí? Y nos envenenamos. Cuando es un momento de relax, es un momento que podemos disfrutar, que podemos aprovechar para descansar, para desconectarnos, lo usamos para seguir conectados con el disco, ¿no? Vueltas y vueltas y vueltas. Mira, qué antigua que soy. Pensé en los discos, en el long play. Bueno, ustedes se van a acordar seguro. Vuelta y vuelta y vuelta y vuelta sobre lo mismo, el disco rayado, ¿verdad? Los más jóvenes no van a entender disco rayado. Vuelta y vuelta sobre lo mismo. Entonces son actividades que de las actividades que tenemos diarias, que sí o sí tenemos que hacer, podemos empezar a agregar presencia, ¿sí? No hacer, sino ser. Entonces, mientras cocinamos, en lugar de estar con la mente por allá, estar concentrados en ponerle amor a esa comida, ¿sí? Dedicarle ese momentito a agregarle ese ingrediente básico que siempre del que presumimos las mamás, que está hecha con amor, ¿sí? Entonces que sea en serio así, ¿no? Que sea con conciencia, ¿no? Con presencia. El momento en que estamos comiendo es un momento sagrado, y que muchas veces ¿con qué estamos? Con el celular, con la televisión, envenenándonos de noticias. Nuestros hijos, ¿sí? Y no lo digo con el dedo acusador porque yo muchas veces lo hago. Tengo que contestar este mensaje urgente, estoy con el celular. Y mis hijos los miro y cada uno con su celular, ¿sí? Entonces hay momentos en los que digo, no, esto no puede ser así. Entonces, piensen en cómo es en cada uno. Quizás a ustedes en eso no les sucede, pero cada uno tenemos como pequeñas dificultades en poner presencia, ¿no? En esas actividades diarias. Entonces es observar cómo es nuestra rutina diaria y empezar a hacer esos pequeños cambios. Empezar a agregar autocuidado a las actividades diarias sería como la primera recomendación fundamental. No se puede dar lo que no se tiene, ¿sí? Entonces, si yo no tengo calma, si yo no puedo estar en mi centro,
no puedo dar tranquilidad, calma a mis alumnos, ¿sí? Si yo no soy respetuosa, difícilmente puedo dar respeto, ¿sí? Si yo no me respeto a mí misma, difícilmente puedo dar ese respeto, ¿no? Entonces, es en una doble vía. Estos espacios propios de disfrute, así sean reducidos, un ratito, ir a caminar, cosas sencillas, no pido, digamos, no pienso algo así como tómense un fin de semana y váyanse a Punta del Este, no sé, a Punta del Este es acá, no sé, a dónde me contaste el otro día, Paula me habló el otro día de un volcán, no sé, a Bariloche, al sur tan hermoso que tiene Chile, ¿sí? No es necesario moverse tanto, ¿sí? Al parque, a la placita que tienen cerca, a conectarse un poquito con la naturaleza. La naturaleza nos permite esa conexión con lo simple, ¿sí? A sacar a pasear el perrito, ¿sí? Jugar un ratito con el gato, ¿no? Suponiendo que no tenemos mucho más tiempo. Pero también puede ser, por ejemplo, dedicarnos a salir a andar en bicicleta un rato, a pedalear un rato. Algunas personas corren y les funciona muy bien porque todo lo que sea actividad física y que sea actividad física de disfrute, ojo, no porque nos toca o porque nos obligan, de disfrute, hace que se genere serotonina, ¿sí? Entonces la serotonina empieza a contrarrestar, la presencia de serotonina, a contrarrestar los efectos negativos del cortisol, ¿sí? Entonces, disfrute, salir a tomarse algo con una amiga, charlar, pero no a criticar a los otros y a quejarse de lo que le pasó, no, a reírte, a recordar, no sé, a hablar de algo lindo que les pasó, ¿sí? Es una buena manera de generarse un espacio de disfrute y de generar serotonina. Hábitos saludables, todos sabemos lo que no tenemos que hacer y lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Comer bien, dormir adecuadamente, ¿sí? Lo recontra sabemos, ¿sí? Y muchas veces predicamos eso, ¿no? No, es que hay que comer saludablemente, es que hay que comer tranquilo, despacio, hay que tomar mucha agua, ¿sí? Hay que caminar cada tanto, hay que dormir 8 horas, ¿sí? Sueño reparador, eso es fundamental, el sueño es otro tema indispensable, ¿sí? Todos sabemos más o menos, entonces procurar en la medida de nuestras posibilidades apuntar a esos hábitos saludables. La respiración y la meditación están ahí como en el centro, ¿sí? Porque son dos cuestiones que son muy sencillas, son gratis, hoy por hoy, en otros momentos, había que pagar mucho para los cursos de meditación, eran muy caros, pero gracias a la tecnología, a la virtualidad, estos cursos son gratuitos, muchos de ellos son gratuitos, entonces pueden encontrar en internet muchos de estos cursos a los cuales disponer, o ni siquiera un curso, una meditación, un audio que les permita desconectarse. La respiración, no podemos estar sin respirar más de 2 minutos, ¿sí? Yo no puedo ni, no sé, creo que no llego ni a 1 minuto. Entonces, es algo que tenemos que hacer todo el tiempo, que lo hacemos sin ninguna conciencia, ¿sí? Pero es una herramienta que tenemos a la mano que nos permite mandar un mensaje de tranquilidad y de calma a nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Cómo es esto? Tenemos el nervio vago que tiene irrigaciones por todo el cuerpo y el nervio vago es el encargado de mandar el mensaje al sistema parasimpático para que se active. Entonces esta respiración profunda, la respiración donde podemos inflar la panza, ¿sí? Con un ritmo adecuado, permite enviar esta señal, ¿sí? Pero esto no sucede de manera inmediata, no significa que cuando estemos en el momento estresante o en la situación, como dirían popularmente, donde las papas queman, ¿sí? Voy a respirar, a ver, ¿sí? Seguramente no les va a funcionar, ¿sí? Es como si quisieran de buenas a primeras anotarse en una maratón
de 10 kilómetros y pretender ganar, ¿sí? Es imposible, es absurdo. Entonces esto requiere práctica, 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 práctica. ¿Y qué les recomiendo entonces en este sentido? Poder hacer un pequeño ejercicio de respiración 5 minutos. No parece nada descabellado, ¿no? 5 minutos dura un video gracioso, 5 minutos dura 2 TikToks, duran 5 minutos o 3, ¿sí? Entonces sacrificar una miradita al Facebook, quizás una revisión de noticias que no van a contribuir en nada, el mundo no va a cambiar porque estemos hiperinformados. Entonces, 5 minutos, ¿sí? Para dedicarse a ustedes y poder respirar, ¿sí? Conscientemente, ¿sí? Entonces, ahora les voy a indicar un pequeño ejercicio muy práctico para poderlo hacer, pero como les digo, en YouTube pongan ejercicios de respiración y van a encontrar 2 millones de ejercicios, ¿sí? Hay muchas técnicas. Algunas no están libres, todavía no se enseñan de manera libre, algunas todavía tenés que pagar para que te enseñen algunas prácticas, pero otras sí, y sirven igual. Entonces, eso está disponible. Y el apoyo social como factor protector, que era esto que les decía, que se había confirmado con esta investigación de los telómeros, es uno de los factores protectores fundamentales. Es que las dificultades se viven distinto cuando tengo un equipo, cuando tengo gente que me contiene, cuando siento que puedo apoyar en un otro. No es lo mismo a cuando me siento solo, cuando me siento sola, cuando siento que el ambiente donde estoy es inadecuado, cuando me siento perseguida, cuando me siento maltratada, ¿sí? No es lo mismo. ¿Sí? Entonces, el apoyo social es fundamental, es uno de los factores protectores. Y si el lugar donde está no es así, quizás es momento de buscar un lugar donde puedas sentirte mejor y donde puedas desplegar todos tus talentos, poner al servicio de los otros todas tus habilidades, porque quizás en ese lugar no estás pudiendo hacerlo, ¿no? Responsabilidad individual, que es algo de lo que ya les hablé, ¿no? El autocuidado es una responsabilidad de cada uno. Y al tomar responsabilidad, se produce un efecto contagio. Se produce, de alguna manera, con el tiempo, se produce un efecto contagio. Y si esto no sucede, vas a tener la claridad para irte de ahí, para moverte del lugar, para buscar un lugar más adecuado, ¿sí? Entonces, es fundamental poder incorporar esto. Les voy a dejar unas preguntitas de reflexión que me gustaría mucho que puedan pensar, no las tienen que enviar, si quieren enviárselas a Paula, maravilloso, creo que sería un buen complemento de esta cápsula, de esta capsulita. Son cómo te sientes física y emocionalmente a esta altura del año. ¿El entusiasmo con el que arrancaste ha decaído o se mantiene? ¿Te sientes cómodo o cómoda en tu lugar de trabajo, con tus compañeros, con los directivos de tu institución? ¿Tienes alguna actividad gratificante, fuera de tu ambiente laboral, gratificante que te ayude a desconectar? ¿Qué hábito sientes que no te favorece y te gustaría cambiar? Perdón, hay un errorcito ahí. ¿Qué hábito sientes que no te favorece y te gustaría cambiar? ¿Sí? Son algunas preguntas que se me ocurrió que podían ser disparadores para reflexionar, porque parte de del autocuidado tiene varias dimensiones y una dimensión fundamental es la autoobservación y el autoconocimiento, ¿sí? Este tema es súper complejo, muy amplio, y si bien el mecanismo es el mismo, el mecanismo ancestral que funciona para todos es el mismo,
cada uno tiene particularidades y no hay recetas para esto. No, no funciona para todos lo mismo. Entonces, digamos, requiere una profundización, ¿no? Es también fundamental tener un espacio donde se pueda hablar de esto, donde tener un espacio de escucha, ¿sí? Entonces, esto, digamos, no tiene la pretensión de resolver nada, pero sí de generarles un cuestionamiento, ¿sí? De ponerlos a pensar si realmente están en el camino, en un camino gratificante y en un camino que va en pro de su salud física y emocional, ¿sí? Eh, Pensar en el autocuidado no es egoísta. Hay, hay como un prejuicio hacia esto, ¿no? Tendemos a, no, yo estoy para los otros, yo doy todo por los otros, ¿sí? Pero verdaderamente si no hay nada que dar, va a ser muy difícil. Entonces, lo mejor que podemos hacer por los otros y por esos otros que nos necesitan tanto, que son estos niños a los que con los que ustedes trabajan, es poder emprender acciones de autocuidado, ¿sí? Entonces, ahora lo voy a invitar a que cierren sus ojos, ¿sí? Que cierren sus ojitos, que tomen una respiración profunda. Tú también, Paula. Eres mi conejillo de indias. Gracias. Vas a cerrar tus ojos. Ha sido una jornada muy larga, con muchos altos y bajos, pero ahora estás aquí, ahora, dedicándote un ratito, unos minutitos. Quiero que sientas el lugar donde estás apoyado, en la silla, si estás cómodo, si estás cómoda, que puedas llevar tu atención a las plantas de los pies, si están bien apoyados, si no, que puedas apoyarlos correctamente, de la manera que te sientas más cómoda, que hagas los ajustes en tu espalda, quizás hay tensión en los hombros, si hay un poco de tensión los puedes mover hacia atrás, hacia adelante, el hombro derecho bien hacia arriba y hacia atrás, el hombro izquierdo, soltando tensiones, soltando todo lo que ha dejado este día largo, donde has puesto todo de ti. Siente la temperatura del lugar, quizás está caliente o hace un poquito de frío. Toma una respiración profunda, bien profunda. Inhala, inhala, inhala y exhala todo ese aire. Eso, bien. Conectándote con el aquí y el ahora. Volviendo a respirar, siente cómo ingresa el aire por la nariz. Quizás está un poco frío, temperatura del aire. Y cuando exhalas, tiene otra temperatura, cambia la temperatura del aire. Respiras, conectándote con el aquí y el ahora, con este momento, regalándote estos instantes. Si viene algún pensamiento, déjalo ir, déjalo ir. No pelees con ese pensamiento, aparecen por ahí, invadiendo, tratando de sacarte de este momento, que es tu momento. Y vuelve a respirar lentamente, llenando tus pulmones y tu panza. Grande, 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 y exhalas.
Y con cada exhalación sale toda esa tensión, todo ese cansancio del día, toda esa mala onda que acumulaste, que trajiste. Sale, se va de ti, no la quieres más en ti. No es tuya, eso no eres tú. Respira profundo. Lentamente puedes abrir los ojitos. A ver. Bien. Voy a preguntar a Paula si siente que algo cambió en este instante, estos 2 minutitos que nos tomamos. La intensidad de dolor. Yo creo que eso, sí, principalmente porque mi afección generalmente es acá, no es cuello, sino que es entre, obviamente, el hombro y el cuello, donde se focaliza mi tensión y después de respirar, obviamente, de concentrarte en la respiración, que cuesta desprenderse de todo, disminuye la intensidad de dolor, de molestia, en esos minutitos tan breves. Tal cual. Exactamente. Y algo, tomo lo que comentaste para recordar que nos acostumbramos al dolor, nos acostumbramos a las tensiones y convivimos con eso. Em, recuerdo que una vez tuve una experiencia con una osteópata, eh, y cuando salí de ahí fui consciente de todo el dolor que estaba soportando. No sentía nada y sentía como que caminaba en las nubes, ¿no? Y creo que eso era lo normal en realidad, pero nuestro umbral del dolor, de resistencia al dolor, se va subiendo, 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 y nos vamos acostumbrando a cada cosa, que finalmente, y después decimos, no sé por qué me enfermé de esto, no entiendo por qué, ¿sí? Eh, pero bueno, son todas estas pequeñas dosis de dolor de tensión, de molestia, de enojo, que nos vamos guardando, que vamos acumulando y que nuestro cuerpo tiene memoria, nuestro cuerpo no se las olvida, ¿sí? Nuestro cuerpo nos pasa factura después de todo eso, ¿sí? Eh, y algunas facturas son bastante caras, ¿sí? Hace unos días atrás conversábamos, Lenix, sobre esto de cómo poder diferenciar quizás nuestros espacios, ciertos espacios laborales con los espacios domésticos de la vida personal. Y te escuchaba cuando hablabas, ¿cierto? De tomarse un pequeño tiempo, salir, caminar, o sea, concentrarte en actividades que son gratuitas, que son de fácil alcance, ¿cierto? Tan solo como el caminar. Y también recuerdo que en esa instancia conversábamos que en el caso de los profesores, profesoras, yo te dije, o sea, yo no conozco casa de profesor, de profesora donde no exista un computador y una impresora sobre la mesa, ¿cierto? Y desde ahí quizás también poder realizar la invitación a diferenciar y a limpiar los espacios, de lo que es mi espacio de comida, mi espacio de dormir, mi espacio donde estoy con mis hijos, con mi familia, y cómo voy quitando, limpiando estos espacios también todos aquellos estímulos que me conectan con la atención o me generan un estresor. Por ejemplo, almorzar con el teléfono encima de la mesa, como si fuera una extensión de la mano y como si esto claramente tuviese un puesto. Ya, como dije, últimamente el teléfono tiene un puesto, tienes que hacerle el espacio dentro de la mesa.
Pero también como este teléfono impide obviamente que te comuniques con la persona que tienes al lado, que tienes al frente, porque tu atención está focalizada netamente en el movimiento mecánico y automatizado, ¿cierto? De la alimentación, de la manipulación del cubierto, ¿ya? Y por otro lado tengo el teléfono donde estoy ahí mensajeando o respondiendo también en actividades. Ahora, yo creo que un gran desafío ahí es como trabajar a nivel de equipos, ya el respeto también de los tiempos del otro. Y eso es a todo nivel, en los tiempos, yo te escuchaba cuando decías, es que a nosotros también nos pasa, imagínate nosotros que tenemos e-commerce, a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, llega un mensaje, llega el correo, sí, es parte. Ahora, responderlo a las 3 de la mañana yo creo que es más irresponsable que responderlo a las 8 de la mañana. Sí, creo yo que sigue con la responsabilidad de uno, no me puedo levantar. Lo podría hacer, pero no es sano, No. no es sano. No, los límites son, es otro tema que me resulta súper apasionante y que nosotros que trabajamos, o yo que trabajo con niños pequeñitos, es uno de los temas de la primera infancia, ¿no? Y qué difícil es que los padres respeten los límites, no los niños. Sí. Con los niños es re fácil, estableces una rutina y ellos rápidamente se acomodan, pero los padres, entonces tenemos, digamos, como esta, yo a través de las chicas que trabajan, de las docentes que trabajan, trato de transmitirles esto, ¿no? Si una mamá les escribe en un horario que no corresponde, no respondan, porque le están enseñando a esa persona que hay límites, ¿sí? Entonces al otro día le dicen, le escriben como si nada, en el horario laboral, y responde porque nada de lo que puedan responder, salvo que sea una urgencia, pero si es La algo urgente, noche lo vas a poder resolver. claro, y no te van a llamar a ti, ¿sí? Van a llamar a quien corresponda, si se le está quemando ¿qué urgencia puede ser? Se me está quemando la casa, y creo que lo más coherente sería llamar a los bomberos o no sé, al servicio de emergencias si está pasando algo así. Entonces, es límites, ¿no? Y nos cuesta mucho como adultos poner límites. Y también nos cuesta cuando trabajamos en equipos que están sobreexigidos, ¿ya? Y muchas veces también se presta este instalar los límites o el querer trabajar los límites para desavenencias con los equipos. Ya, Sí, y ahí también es totalmente. donde hay que ser súper riguroso y quizás el trabajo de la comunicación efectiva se vuelve también fundamental para poder clarificar cuáles son los espacios laborales, cuáles son las jornadas laborales y efectivamente si tengo alguna situación de urgencia, ya salvo que tengo un dispositivo 24/7, ya trabajando un formato residencial, pero aún así hay muchas cosas que comunican, ya después de la jornada laboral y que perfectamente tienen resorte y tienen respuesta al día siguiente, no es inmediato. ¿Ya? Y ahí Totalmente. realmente el llamado a los equipos es a cohesionarse y no a dividirse cuando uno establece los límites, que es como lo que suele pasar, o sea, eres conflictivo, empieza la estigmatización con el otro que quiere un espacio de autocuidado finalmente. Totalmente. Y eso no Totalmente pasa solamente con los docentes, sino que pasa con la jefatura, es que me acordé que le tengo que pedir todo. permiso, me acordé cuando estoy en la ducha, me acordé cuando estoy almorzando, cuando estoy cenando, cuando estoy en el parque. Pero esa llegada de mensaje que puede ser como tan inofensivo para uno quizás, que es quien lo está emitiendo, ya no quiero ver cargos, ni rangos, ni nada, ni en son de apoderados, pero uno puede efectivamente estarlo emitiendo como algo muy simple, pero la otra persona está, no sabemos en qué momento está. Entonces, ya la Totalmente. entrada de ese mensaje a mí como receptor claramente me puede generar una perturbación, un obstaculizador, una preocupación o simplemente no me pase nada. ¿Mm? Pero Totalmente. claro, si no tengo la claridad de eso, también voy dañando ahí el cuidado de los equipos. Entonces, a Exacto. veces esperamos, ya, y me coloco cuando he estado en las instituciones, que quizás las instituciones son las que tienen que velar por el cuidado de los equipos. Sí, hay responsabilidades comunes, estamos de acuerdo.
¿ya? Hay responsabilidades que uno no puede desconocer, pero la responsabilidad principal de cuidado es de uno. ¿Ya? Y Totalmente, cuesta entenderlo, o sea, no es un proceso fácil, no es un proceso totalmente. fácil. ¿Ya? Entonces ahí claramente hay ciertas llamadas de acción y quizás hasta protocolarizarlo, aunque suene loco, el tema de los llamados, mensajerías y todo lo que pueda hacer fuera de las jornadas y priorizar por carácter de urgencia, de importancia, porque todas las cosas hoy día son importantes. Estamos en un Ujú, mundo de todo diciendo si es súper fácil, es un clic. Sí, pero en darme vuelta y obtener ese clic tengo minutos. Y minutos donde se van quedando otras cosas postergadas, otras cosas rezagadas también. ujú. Sí, es también esto de poder pensar en el tiempo del otro, ¿no? Porque no, lo mío es más importante, ¿sí? Que esa pequeña consulta que tengo que hacer, que no, mi ansiedad no me deja esperar, ¿no? Mi impulsividad, no puedo frenar esa impulsividad y necesito preguntar ahora. Bueno, total, si me responden bien, ¿sí? Pero yo estoy generando esta incomodidad quizás y estoy violentando el tiempo del otro, ¿no? Entonces, suena un poco fuerte esa palabra, pero es así realmente, ¿sí? Ahora, hay estrategias súper prácticas. ¿Ah? Es como comprar un POSIT y pegar POSIT en, en todas las... A ver si te Totalmente. muestra mi súper agenda, que es súper gráfico. O sea, hay cosas que son, no, ahí sí, hay cosas que son importantes, hay cosas que son urgentes y uno va, listo. Y ahí quedó un calendario, un mapa de lo que tengo que hacer. Voy chequeando también cómo poder regular como una forma claramente de poder regular el control, la ansiedad de poder mantener la organización de todo este aboraje que uno tiene en el día a día también. ¿No? Totalmente. Es O fundamental eso. sea, hay cosas que son prácticas, pero que no, que cuesta llevarlas a cabo, porque también son hábitos, son rutinas. Son rutinas, o sea, Sí, yo ya te porque digo, sí, efectivamente puedo dejar de responder un mensaje, me cuesta, sí, me cuesta mucho, ¿ya? Pero fueron años también respondiendo mensajes a horas totalmente imprudentes. Imprudentes, o totalmente. sea, a las 11:30 p.m. que te llega un mensaje y para el día siguiente. O estando en tus últimos días de vacaciones porque tienes que hacer cosas tantos días después, o sea, y yo no lo respondía, o sea, no es que llegase la reina del autocuidado, pero con el tiempo, claramente, uno va asumiendo ahí también una responsabilidad porque pasa la cuenta, o sea, como decías tú, el cuerpo pasa la cuenta y Sí, después los doctores te envían a hacer muchos exámenes, hay un costo económico tremendo, un costo emocional tremendo, y la felicidad y el autocuidado es invaluable. no tiene valor, es invaluable, claro. Es invaluable. Y además que hay cosas, digamos, hay enfermedades que tienen solución, ¿sí? Mm. Pero cuando llegamos a un nivel de desgaste, o sea, es que estamos hablando si hablamos del síndrome de burnout, que eso no, digamos, no lo toqué porque creo que primero es importante tener clara la base, ¿no? Hay cosas que no tienen reversa. Hay cosas que no tienen reversa. Una vez que se desató una enfermedad autoinmune, es muy difícil de revertir. Muy difícil de revertir. Una vez que me dio una ACV, quizás tenga secuelas que no pueda resolver. Si me da un infarto, es muy posible que muera. La ¿Sí? fibromialgia que está Entonces, vinculada también a... sí, totalmente, totalmente. Súper ligada. Es que todas las enfermedades, dígame cualquiera, ¿sí? Todas, 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 todas. El Alzheimer tiene un componente inflamatorio, ¿sí? Entonces, y el componente inflamatorio, recuerden que tiene que ver con el estrés. Por eso los doctores, cuando vas, dicen, ah, no, es estrés. Pero el tema es que si es un doctor que no tiene una visión integral de la medicina, lo dice como si fuera, está acá, o sea, es inventado, No, y ¿sí? como también el concepto de estrés se ha normalizado.
Entonces, en realidad no presto atención porque es estrés. Entonces, es algo Exacto, simple, no es una es algo esquizofrenia, simple. no es un cáncer, no es nada de alta complejidad, sí, pero es algo que se apropió de tu rutina, que se apropió de tu espacio, que interfiere. Exactamente, y que tiene un impacto tan grande en enfermedades que pueden acabar con tu salud, ¿sí? Cuando el sistema inmune se desregula, perdemos la capacidad para defendernos de todas las proliferaciones de las células que debían defendernos nuestro sistema inmune innato y pueden generar tumores. ¿Sí? Exacto. Eh, o generar enfermedades autoinmunes cuando el sistema inmune aprendido no reconoce lo propio. Empieza a desconocer las propias células, se vuelve contra uno mismo. ¿Sí? Entonces es muy serio realmente, es muy profundo el tema, requiere mucho, mucho, mucho. Y sobre todo lo más, digamos, lo más rico de todo esto es poder que cada uno pueda hablar de lo que le está pasando y pueda poder poner en contexto lo que a cada uno le está sucediendo, ¿no? Más a nivel taller, porque no hay fórmulas para esto. ¿Sí? Está bueno poder, digamos, se necesita un acompañamiento para poder poner en contexto, ¿sí? Entonces, bueno, espero que esta cápsula les sea de utilidad, espero que nos veamos en algún momento. Les agradezco muchísimo su atención y la posibilidad de estar en este espacio y compartir este conocimiento y esta experiencia que para mí es sumamente relevante y agradezco mucho a Paula la invitación, la posibilidad de este espacio también y sobre todo la importancia y relevancia que le ha dado al tema. Linik, por mi parte, yo agradecerte enormemente, infinitamente, todo tu conocimiento y tu simpleza también para poder vertirlo y poder acompañar de esta forma, aunque sea desde la virtualidad, a los equipos que trabajan con temas de tan alta complejidad como lo es la discapacidad y como son otras temáticas especiales, pero que de alguna forma hay puntos en común, como lo decías al comienzo de la exposición, o sea, hay factores de riesgo, lo que cambia es la población y también tenemos que considerarnos nosotros y nuestro trabajo también como un riesgo. O sea, si yo no me cuido finalmente, ¿quién lo va a hacer? No puedo esperar que el sistema lo haga por mí, de alguna forma tengo que movilizarme, tengo que movilizar a nuestros equipos, educar a las personas también que trabajan con nosotros, a nuestros apoderados, etcétera. Así que súper, súper agradecida por tu compromiso también. Y nada, pues me despido inmensamente feliz, ¿ya? Que en este espacio de la virtualidad podamos ir construyendo lazos, podamos ir acompañando a quienes lo necesiten, a quienes nos quieran escuchar, sobre todo, ¿cierto? Y yo feliz de tenerte presente en alguna otra jornada. Lenix, tú me vas a dejar tus datos y yo los voy a promocionar, ya para quienes también quieran atenciones individuales. Bueno, muchas Tengo una gracias. postulante, lo que me acabo de acordar, así que para que puedas ir acompañando también estos procesos que son más bien prácticos y entender que el autocuidado, ¿cierto? Y la responsabilidad de cuidado no está, vuelvo a reiterar, no está 100% en las instituciones, sí son responsables, pero no tienen el 100%. Ya nosotros somos sujetos individuales, nosotros tomamos la decisión y nos quedamos en los puestos de trabajo. Nosotros decidimos Totalmente. dónde y con quién estar. Da lo mismo la situación. ¿Hay otros factores? Sí, los podemos ver, los podemos discutir, pero somos nosotros quienes finalmente vamos a decidir permanecer o alejarnos de un estímulo que nos daña. ¿Ya? Totalmente así, Bien. totalmente de acuerdo, Paula. Y muchas gracias por esta posibilidad de llegar a esta gente linda que trabaja con tanto compromiso y que hace tanto bien, que impacta en tanta población que lo necesita. Así Exacto, son que profesionales súper comprometidos, por eso hay que cuidarlos, hay que cuidarnos. hay que Exacto. cuidarlos. Totalmente, y que todo lo que yo transmito en realidad son cuestiones que vengo practicando desde hace más de 20 años,
Soy una meditadora de larga data. Primero fui meditadora que psicóloga, y todo esto realmente doy fe que ha servido en mi vida para mejorarla, que a pesar de las dificultades he podido levantarme, salir adelante y lograr encontrar la posibilidad de estar en el camino de mi propósito de vida, poderlo ejercer y estar feliz a pesar de las dificultades, estar así como la gotita de agua en el Y de medio ahí de... también es hablar desde el corazón, desde el conocimiento, y desde la propia experiencia, desde la vivencia. Ya es muy Totalmente, distinto cuando uno lee un manual y totalmente. totalmente academicista, sin desmerecer claramente a los académicos, pero que no han tenido una cercanía. Cuando tú lo has vivido, ¿cierto? Cuando lo has experimentado y lo tomas como una bandera de lucha, como hay muchas instituciones quizás o mamás que hoy día están trabajando por la plena inclusión de sus hijos, ¿cierto? Sobre todo en temas de autismo u otras enfermedades o condiciones que segregan, ¿cierto? Y excluyen a poblaciones, es necesario eh, tomar esto y poder perfeccionarlo y poder también transmitirlo y compartirlo. Yo creo que el conocimiento hay que compartirlo, ¿verdad? No nos sirve de nada en un escritorio o en un título colgado en la pared, sino lograr Totalmente. poder compartir y socializar. Así que desde ahí reitero mis agradecimientos por tu generosidad, ya tu generosidad, Elenix, Gracias. y tu disposición, ¿cierto?, para acompañar a estos enormes y hermosos equipos que hoy día están presentes junto a CEDEP. Así que me despido, un abrazo enorme, un fuerte Buenos deseos. gigante, Gracias. que estén muy bien. Gracias. Chao, chao. Igualmente.